Buenas tardes, el día de hoy les vengo a hablar sobre neumonía. La neumonía es un proceso infeccioso frecuente en la población anciana, aumentando la incidencia en pacientes frágiles, inmunodeprimidos o con enfermedades crónicas de base. La neumonía se define como un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar de origen infeccioso. No es un proceso único, sino causado por diferentes microorganismos y afecta a distintos grupos poblacionales. En cuanto a su fisiopatología, el mecanismo fisiopatológico de la neumonía asociada en la comunidad comienza cuando el sistema de defensa pulmonar es sobrepasado por microorganismos patógenos, los cuales se depositan en la superficie alveolar. Factores genéticos como deficiencias particulares del sistema de defensas o medioambientales como el tabaquismo y el alcoholismo pueden deteriorar la funcionabilidad del sistema y facilitar la aparición de una neumonía. Podemos encontrar distintos tipos de neumonía, como lo son la neumonía adquirida en la comunidad o la extrahospitalaria, que es aquella que afecta a la población general inmunocompetente, no ingresada en hospitales o en instituciones cerradas. Está la neumonía nosocomial, que incluiría la adquirida en el hospital, que se desarrolla a partir de 48 horas del ingreso, siempre y cuando no se estuviera incubando en el momento del ingreso. La asociada a la ventilación mecánica, que se desarrolla a partir de las 48 horas de la intubación, y recientemente se ha introducido un cuarto tipo de neumonía, que es la relacionada con el medio sanitario, que esta se define como la neumonía que se presenta en pacientes que han sido hospitalizados durante 2 o más días en los 90 días previos, en los que se encuentran en tratamientos ambulatorios endovenosos, oncoquimioterapias o hemodiálisis, o que fueron a curación de lesiones cutáneas en los últimos 30 días. También debemos de tener en cuenta el papel de la disfagia y de la aspiración en la neumonía de los ancianos. La neumonía por aspiración se va a definir como una neumonía con factores previos de aspiración y aspiración demostrada o sospechada. El principal factor y mecanismo patógeno para desarrollar la neumonía por aspiración es la presencia de disfagia. La disfagia orofaringea es una situación frecuente y no siempre diagnosticada en los ancianos. Se han identificado factores independientes del riesgo de aspiración en ancianos frágiles, como lo son la edad avanzada, el sexo masculino, enfermedades respiratorias de base, la disfagia, diabetes mellitus, demencia grave, de lesión del genotipo de enzima convertidora en angiotensina 1, una mala salud oral, la malnutrición, la enfermedad de Parkinson y el tratamiento con antipsicóticos e inhibidores de las bombas de protones. También respecto a la neumonía convencional del anciano y la neumonía asociada a aspiración, esta es más grave y requiere un ingreso en unidad de cuidados intensivos con mayor frecuencia. Esta pues va a presentar una mayor mortalidad precoz y una estancia hospitalaria significativamente mayor. Por lo tanto, la evolución de los ancianos de riesgo mediante métodos clínicos al pie de la cama o imágenes funcionales como la videofluoroscopia pueden proporcionar una valiosa información sobre el riesgo de una neumonía por aspiración. En cuanto a la epidemiología, mundialmente la neumonía asociada a la comunidad es la sexta causa de mortalidad general y la primera causa por enfermedades infecciosas. La incidencia de la neumonía aumenta con la edad, de modo que entre los 65 y los 74 años se calcula entre 10 de cada 1000 habitantes por año y en mayores de 85 en 29.4 por 1000 habitantes. En la actualidad, la neumonía es el cuarto diagnóstico más frecuente al alta de los hospitales de agudos en los mayores de 65 años. El diagnóstico etiológico de la neumonía en los ancianos continúa sin poderse establecer en prácticamente la mitad de los casos, a pesar del empleo de nuevas técnicas diagnósticas. El neumococo sigue constituyéndose el principal agente causal en el 50 y en el 65% de los casos. En cuanto a la neumonía adquirida en la comunidad en Colombia, esta tiene una mortalidad de 13 por cada 100.000 habitantes al año
y es responsable del 4% de los egresos hospitalarios. La mortalidad por estreptococo neumoniae es del 3%, y la de los gérmenes atípicos es del 11.5%. En los ancianos mayores de 65 años, la mortalidad es de un 19% y en la población general, la mortalidad por neumonía severa es de un 33%. En estudios que se realizaron en España, en Inglaterra y en Finlandia, muestran una incidencia en la población adulta entre el 1.6 y 19 por cada 1.000 habitantes en el año. En la población anciana se presentan entre 25 a 40 casos por cada 1.000 habitantes años y estos aumentan a más de 50 casos en mayores de 85 años. La mortalidad es inferior a 1% en el caso de las neumonías asociadas en la comunidad tratadas en el domicilio, y esta se puede incrementar hasta un 5 y un 10% en pacientes que requieran hospitalización. Los pacientes que requieren ingreso en unidad de cuidados intensivos tienen una mortalidad entre el 20 y el 45%, y en mayores de 85 años esta sobrepasa el 40%. El 25% de los pacientes que presentan neumonía, que precisan un ingreso hospitalario, van a sufrir un deterioro funcional, aumentando el riesgo de la institucionalización y del gasto sanitario. La neumonía nosocomial alcanza entre el 0.5 y el 10% de los pacientes ingresados en un hospital y su mortalidad va a variar entre un 25 y un 70%. En cuanto a los factores de riesgo y la etiopatogenia, los principales factores de riesgo para desarrollar la neumonía asociada a la comunidad son la edad avanzada, el hábito de tabaco, el alcoholismo, la obesidad, la malnutrición, comorbilidades como lo son el EPOC, patologías cardiovasculares, la insuficiencia renal o hepática y la diabetes mellitus. También infecciones virales recientes, fármacos como lo son los mórficos, anticolinérgicos, sedantes, corticoides y factores ambientales. En cuanto a la microbiología, entonces en cada una de estas situaciones va a estar implicados con mayores probabilidades unos microorganismos que otros. Y también pues van a prevalecer algunos microorganismos en unos medios que en otros. En cuanto a los causales de la neumonía asociada a la comunidad en la población anciana y adulta, los microorganismos responsables en la mayoría de los casos es el Streptococcus pneumoniae, seguido también del Haemophilus influenzae y otros causales frecuentes como lo son la Chlamydia pneumoniae, los virus respiratorios como la influencia tipo A y B, parainfluencia, virus respiratorios sincitiales, adenovirus y el Staphylococcus aureus. En cuanto a la flora propia de la neumonía nosocomial, suelen incluirse patógenos como la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, las Pseudomonas aeruginosa y las variantes meticilino-resistentes del Staphylococcus aureus. Aunque también los patógenos más frecuentes siguen siendo el Streptococcus pneumoniae. Y en la neumonía relacionada con el medio sanitario, los gérmenes que más frecuentes pues han sido aislados son el Staphylococcus aureus, y en la mitad de los casos son meticilino resistentes, las Pseudomonas aeruginosa, el Haemophilus y especies de Klebsiella y de Escherichia. En cuanto a las características clínicas, las manifestaciones clínicas pues van a ser consecuencia de la respuesta inflamatoria local y sistémica de la infección y de las complicaciones asociadas. Entonces, en las manifestaciones clínicas podemos agruparlas de la siguiente manera, que son generales, como lo son la fiebre, el malestar, el escalofrío, diaforesis, mialgias, cefaleas y cianosis. En compromisos del tracto respiratorio inferior, como lo son tos, dificultad respiratoria, disnea y taquipnea, presencia de expectoración purulenta o hemoptoica, dolor torácico de característica pleurítica,
anomalías en la auscultación pulmonar y también las asociaciones a complicaciones como lo son fallas respiratorias, sepsis, choques sepsis, disfunción orgánica múltiple, signos de derrame pleural e infecciones extrapulmonares. También debemos de tener en cuenta los criterios para hospitalización. Entonces, la decisión para la hospitalización de pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad debe estar basado en la presencia de condiciones concomitantes, como lo son la estabilidad de la condición clínica, el riesgo de la mortalidad, las complicaciones asociadas. Sin embargo, también existen otras condiciones independientemente que van a obligar a la intervención del paciente y la estancia hospitalaria, que van a estar relacionadas con las condiciones sociodemográficas como lo son la incapacidad del autocuidado, la carencia de soporte familiar, los pacientes que residen en áreas difíciles de acceso, la y que pues en situaciones de conflicto y la edad avanzada. En cuanto al diagnóstico, pues en caso de una neumonía leve tratada en el domicilio, solo es preciso realizar una radiografía de tórax en 2 proyecciones. No se considera pues necesario realizar pruebas de laboratorio o estudios microbiológicos de forma rutinaria. Y en toda neumonía que llegue al hospital, es obligatorio realizar pruebas analíticas que orienten sobre el estado de gravedad del enfermo, como son hemograma, función renal y hepática, iones y gasometría, y una radiografía de tórax en las 2 proyecciones habituales, posterior, anterior y lateral. Solicitar también tinción Gram y cultivo de esputo, y la extracción de 2 hemocultivos seriados en las primeras 24 horas. También debemos de tener en cuenta que en ocasiones el cuadro clínico se debe a procesos pulmonares no infecciosos y que estos pueden confundirse como neumonía. Entonces vamos a tener presente diagnósticos diferenciales como lo son las neoplasias, tromboembolismos pulmonares o hemorragias pulmonares y las enfermedades de origen inmunológico. En cuanto a la evaluación inicial de la gravedad y escalas pronósticas, encontramos que en la última década pues se ha reconocido la importancia de la estratificación de la gravedad de la neumonía para la toma de decisiones clínicas y la valoración pronóstica. Se ha utilizado la que es la Neumonía Severity Index, que es el PCI, que es esta tabla que les estoy mostrando. En el PCI se deben calcular 20 ítems que van a incluir los factores demográficos, de comorbilidad, datos de exploración física, analíticos, radiológicos, obteniéndose una estratificación en 5 clases de riesgo en base a las que se van a recomendar el tratamiento. Entonces, si se le daría tratamiento ambulatorio a las clases de la 1 y algunas de la clase 3. Se va a hacer ingreso hospitalario, algunos de la clase 3 hasta la clase 5, e incluso algunos de la clase 5 deben ser ingresados en UCI. No obstante, una pues, de las principales limitaciones del PCI es su complejidad y pues la dificultad para obtener los datos en algunos niveles asistenciales. Entonces, más recientemente se ha demostrado la utilidad del CURB 65, que este se va a basar en la valoración de 5 ítems que son fácilmente disponibles en la práctica clínica, como lo son confusión, urea, frecuencia respiratoria, tensión arterial y la edad del paciente. Existe también una versión simplificada del CURB 65 que no requiere determinaciones analíticas y es por lo tanto aplicable en valoración ambulatoria. Algunos metaanálisis muestran que estos 3 pues, indican índices, son comparables, pero pues si bien el PCI tiene una mayor sensibilidad y el CURB 65
tienes una mayor especificidad en la predicción de la mortalidad. En cuanto a la prevención, pues vamos a encontrar lo que es la vacuna antiinfluenza. La vacuna antigripal pues ha demostrado su eficacia en la población anciana, independientemente de su grado pues, de salud. La principal función de la vacuna es evitar las complicaciones de la enfermedad y disminuyen la tasa de hospitalización por neumonía y gripe entre un 50 y un 60% y disminuye la mortalidad hasta en un 80%. También contamos con la vacuna antineumocócica, que esta vacuna ha demostrado ser efectiva para la prevención de la bacteremia, pero no para prevenir la neumonía no bacteremia. Entonces, pues otros estudios, en cambio, pues han demostrado que la vacuna reduce el riesgo de enfermedad invasiva en ancianos. En cuanto al tratamiento antibiótico, en pacientes diagnosticados con neumonía, pues debe iniciarse el tratamiento antibiótico empíricamente, tan rápido como sea posible, ya que pues esto es una buena práctica clínica que se va a relacionar con un mejor pronóstico en el paciente. Entonces, en esta tabla vamos a encontrar pues las diferentes estancias en las que se pueden encontrar los pacientes y cuáles serían pues los fármacos posibles que se les podrían dar. Por ejemplo, en el tratamiento ambulatorio se puede utilizar la moxifloxacina o la levofloxacino. En las hospitalizaciones, las cefalosporinas de tercera generación, la amoxicilina clavulánico. En los ingresos a UCIs, las levofloxacinos, las cefalosporinas no antiseudomónicas a dosis altas. En las sospechas de broncoaspiración pueden darse levofloxacino a dosis altas o amoxicilina clavulánico o cefalosporinas de tercera generación. Y en las sospechas de pseudomonas se puede pues, dar al paciente moxifloxacino, piperacilina tazobactam o cefepima o carbapenem. En cuanto a tratamientos adyuvantes, tenemos que el tratamiento con corticoides en los pacientes pues ingresados es motivo pues de debate, ya que existen buenos estudios con resultados contradictorios, pero también pues parece que en la mayoría de los casos ayudan a acelerar la resolución de los síntomas, especialmente en las neumonías graves o cuando se desarrollan insuficiencia respiratoria. Si se considera su utilización, pues debe valorarse el equilibrio riesgo-beneficio en cada paciente e iniciarse en las primeras 12 horas de tratamiento y vigilar el perfil glicémico. También se debe movilizar precozmente a los pacientes ingresados desde el primer día de ingreso, sentar a los pacientes fuera de la cama 20 minutos y aumentar diariamente la movilización de forma progresiva, y esto ha demostrado que ha disminuido la estancia hospitalaria. También debemos tener en cuenta que haya una correcta higiene oral. Esto ha demostrado un nivel de evidencia en la prevención de las neumonías asociadas a aspiración. También la prevención de la aspiración debe iniciarse en el mismo momento del ingreso, junto a medidas posturales como lo son la elevación de la cabecera, la consistencia de la dieta y pues la prevención del flujo gastroesofágico. También debemos de tener una prevención y una detención precoz y tratamiento de las complicaciones cardíacas en los ancianos con neumonía que requieren pues una especial atención. Se han descrito que en el 2% de los pacientes ambulatorios y en el 26.7% de los ingresados, el 19.2% sufren de insuficiencia cardíaca, el 9.5% de arritmias y el 7% de infarto agudo al miocardio, y una tercera parte de los casos en pacientes sin antecedentes cardiológicos, pues empiezan a generarse problemas cardiológicos a partir de la neumonía. Otras medidas preventivas muy importantes
son la abstención tabáquica, la vacunación antigripal anual y la antineumocócica. Aquí les presento la bibliografía y como una conclusión final, la neumonía asociada a la comunidad pues continúa siendo una de las principales causas de mortalidad en Colombia y en el mundo. Su diagnóstico debe basarse en una adecuada anamnesis y un examen físico junto con el uso de imágenes diagnósticas y paraclínicas.